tal, familia? ¿Cómo están? Muy buen día. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestro tiempo de célula discipular. Te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 9. Vamos a darle continuidad al capítulo 9 del libro de Romanos. Y pues como debemos hacerlo siempre, incluso desde que amanece, vamos a ponernos en manos del Señor, pidiéndole en oración que nos acompañe, nos respalde, nos ayude, nos abra el entendimiento para poder recibir este alimento espiritual que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Amado Padre, Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra en libertad. Gracias porque podemos, a diferencia de otros países, poder abrir nuestras Biblias, tenerlas en casa, estudiar en libertad, Padre, y ayúdanos a poder aprovechar esta gran oportunidad, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, danos de nuevo, danos la capacidad de enseñar tu palabra con verdad, con objetividad y poderla recibir, Señor, también en humildad y en entendimiento, Padre. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, agradeciendo, Señor, que estés con nosotros en este día. Te damos las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues la semana pasada ya habíamos dado comienzo al capítulo 9 de Romanos y veíamos cómo nos explicaba Pablo de su pesar por la incredulidad del pueblo de Israel y al no haber recibido al Mesías como su Señor y Salvador, al no haberlo creído, al no haber creído en él como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero también nos aclara que a pesar de ello, los propósitos de Dios no fracasaron, no han fallado. Dios sigue teniendo no solamente planes con su pueblo, el pueblo de Israel, sino al contrario, nosotros entramos dentro de estos planes ahora como el pueblo, somos pueblo de Dios, pero nos llama la escritura los gentiles. Entonces, más bien creo que el propósito de Dios se reforzó, no fallaron sus planes, Dios no fracasa, lo veíamos la semana pasada. Y acompáñame a la escritura, vamos a leer a partir del versículo 6 del capítulo 9. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, es lo que mencionamos, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Para poder entender esta porción de lo que nos acaba de decir Pablo, necesitamos recordar la historia, yéndonos hasta el Génesis, cuando Dios Padre le promete a Abraham un hijo. Cuando el Señor le promete a Abraham un hijo, él tenía 75 años y Sara tenía 65. Y Sara era estéril, pero aún así Abraham le creyó al Señor. Pero pasaron los años y no llegaba a esa promesa. No todavía. Aquí vemos cómo las cosas son distintas en cuanto a nuestros tiempos con los tiempos de Dios. Entonces Abraham, ¿verdad? Y Sara deciden tomar en sus manos la promesa que Dios les había hecho. Entonces Sara les sugiere que tome a Agar, la egipcia, su sierva, para que a través de Agar pueda hacer o surgir esa descendencia. Digamos que quiso Abraham tomar en sus manos la promesa de Dios y Agar dio a luz un hijo llamado Ismael. ¿Por qué tengo que tocar el tema de Ismael? Porque aquí está hablando el versículo 7 que en Isaac sería llamada la descendencia. Se adelantó Abraham, se adelantó. Posteriormente, ¿sí? Ya cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumple la promesa de darles un hijo. ¿Por qué es importante aclarar esto? ¿Por qué? Porque el nacimiento de Ismael, el hijo de la sierva, fue el resultado de los planes de Abraham. A él le podríamos llamar que es un hijo según la carne. Pero Isaac no. Isaac fue el hijo prometido. Entonces, por eso es que aquí nos dice que no todos los que descienden de Israel son Israel. Porque desde entonces
se marcó, digamos que un paralelismo ahí entre la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Ambos hijos de Abraham, fíjense, ambos hijos de Abraham. Pero dice el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, de Ismael nace por los planes de Abraham. Claro, el Señor lo permitió, pero fueron los planes de Abraham. En Isaac vienen los planes de Dios. Por eso aquí ya el versículo 8 nos está haciendo una separación de hijos de la carne e hijos de la promesa. En la descendencia de Isaac venía la promesa de Dios y en ellos venía la descendencia espiritual del Señor. Los hijos de la carne son todos aquellos que fueron descendiendo de Ismael. Dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Nuevamente Pablo nos está recordando lo que sucedió por allá en Génesis capítulo 18, versículo 10, cuando el Señor hace su promesa. Y aquí está aclarando que entonces hay una división entre una descendencia espiritual y una descendencia que es meramente carnal. Entonces, aquí es importante ir discerniendo a qué se está refiriendo Pablo al hablar de estas diferencias. Mira, vamos, si me acompañas al libro de Juan, ahorita que estamos hablando de según la carne o según el espíritu, hijos de la carne. Juan 1, 12 y 13, muchos hemos escuchado porque estamos hablando de hijos, entonces es importante ir viendo. Juan 1:12 lo conocemos muchos, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Quién les dio potestad? Dios. Dios el Padre le llama hijos a los que han creído en Jesucristo. ¿Sí? Pero el versículo 13, pongamos atención, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué pasó con Ismael? Ismael sí era engendrado y fue engendrado por voluntad de carne, pero la descendencia de Isaac, obviamente hablamos de humanos, sí, fueron siendo humanos los padres en esa descendencia, pero fue voluntad de Dios. El nacimiento de Isaac fue totalmente milagroso, fue sobrenatural. Si Sara hubiese tenido a Isaac a sus 35 años, no hubiese habido nada milagroso ahí. Pero lo tuvo siendo estéril y siendo una mujer de 90 años. Isaac no nació por voluntad de carne, fue por voluntad del Padre. Y es muy importante saber lo siguiente. A Isaac se le conoce como el hijo de la promesa, no solamente por el hecho de haber sido un hijo prometido. El Señor tiene muchas promesas en su palabra y las ha cumplido, pero se le llama el hijo de la promesa porque lo que permitió que Isaac naciera a través de una mujer estéril de 90 años fue la promesa de Dios. Puede parecer igual, pero no. Isaac no nació porque Dios lo prometió. Nació porque fue el resultado de algo que ya Dios había declarado con su boca y fue a través de algo tremendamente milagroso. Entonces es importante saber que los hijos de Dios, los hijos de la promesa, son aquellos que somos, y ahorita vamos a ir viendo que nosotros venimos por ahí, nosotros estamos parados en esa línea, somos engendrados por la voluntad del Padre. Por la voluntad del Padre ahora somos llamados hijos de Dios y somos aquellos que le pertenecemos. Por eso la importancia de separar, le pertenecemos. Aquí mismo en Juan, que estamos en Juan, vamos al capítulo 10, ¿sí? Y aquí es donde vamos a entrar nosotros porque de la descendencia de Isaac, de la descendencia de todo ese pueblo israelita, vino otro pueblo adoptado, no por voluntad de carne,
Muchos de nosotros en nuestra sangre no corre sangre judía, pero hemos sido adoptados y le pertenecemos al Señor. Fíjate lo que dice Juan 10:16. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando está hablando con sus discípulos y les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Se está refiriendo a los judíos. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Les estaba anunciando todo su pueblo de Dios, nosotros los gentiles. Y fíjense el 26 aquí mismo en el capítulo 10. Pero vosotros no creéis. Le está diciendo a aquellos incrédulos que no estaban creyendo en sus palabras. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjate el versículo 29, qué hermoso. Mi Padre que me las dio, nosotros somos un regalo de Dios para su Hijo. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Le pertenecemos no por voluntades de carne ni voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Y es aquí lo que está hablando ahora Pablo, está haciendo esa separación. Ahora fíjense, vamos bueno, quiero aclarar en Gálatas 4:28, también lo aclara en Gálatas para ir concluyendo esta porción de la palabra. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 28, esto también dice Pablo a los Gálatas. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Te das cuenta? Tenemos nosotros esa descendencia, no por voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios somos sus hijos. Qué glorioso mensaje, qué maravillosa verdad. Somos sus hijos y tenemos que y debemos valorar grandemente lo que nos está siendo revelado y reafirmado en esta porción de la palabra. Pero vamos a ver ahora otro ejemplo que el Señor pone en cuanto a, ya no solamente en cuanto a Ismael e Isaac, ahora vamos a ver algo en cuanto a Jacob y Esaú. Vamos al versículo 10. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Os está hablando ahora Rebeca, esposa de Isaac, concibe. Pero aclara en el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A ver, vamos a ver un poco más a detalle qué pasó aquí. Dice la palabra, sí, o sea, Rebeca concibió mellizos, trae en su vientre 2 bebés. Y dice aquí el 11, no habían hecho ni bien ni mal. Claro, no habían nacido. El versículo 11, ni bien ni mal. Dice, para que el propósito de Dios, sí, conforme a su elección, permaneciese, no por obras. Pero está diciendo, de esos mellizos, a Jacob amó y a Esaú aborreció. ¿Por qué? Esaú desciende de Isaac. No fue la diferencia, porque podríamos entenderlo en cuanto a Agar, que era la mamá de Ismael, y podríamos decir, era egipcia, era la sierva, fue bajo los planes de Abraham. Podemos entender esa diferencia, pero ahora estamos hablando de Esaú y de Jacob, hijos de un mismo padre y una misma madre. Y nos está aclarando, no han hecho ni bien ni mal. El Señor eligió a Jacob. Dice Dios conforme a la elección para que la elección permaneciese. Y esto es algo doctrinal, ¿sí? El Señor elige a los suyos. Y es algo bien importante entender esto. No es por buenas obras. No podemos decir, me eligió a mí porque yo soy muy santo, me eligió a mí porque yo me porto bien, me eligió a mí porque yo he tenido una vida más correcta que otros, me eligió a mí porque soy muy carismático, tengo buen corazón, hago buenas obras. No, no, no. Y este versículo nos hace y nos aclara, nos revela
la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Una soberanía que no podemos ni debemos cuestionar bajo nuestros propios criterios. Y vamos a ver ahorita por qué. Porque también en el versículo 11 está un poquito largo, pero dice, no por las obras, sino por el que Él llama. ¿A quién el Señor llama? A quien a Él le place. Es Dios. Dejemos a Dios ser Dios. Pero vamos a ver por qué decir a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No tienen nada que ver las obras. Este pobre niño todavía no nacía. Obviamente, ahorita vamos a ver por qué. Pero miren, en 2 de Timoteo 1:9, vamos a ver 2 de Timoteo. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien nos ha llamado, dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí estamos viendo un propósito. Nos llamó con un propósito. Nada tiene que ver nuestras buenas obras, sino aquí estamos hablando de los propósitos poderosos del Señor. Retomando el punto de Esaú. El Señor, que es omnisciente, que todo lo sabe, aborreció a Esaú porque Esaú era impío. Su corazón era impío. Obviamente no en ese momento. En ese momento ya estaba determinado que aunque Esaú era el primogénito porque él nació primero aunque eran mellizos, en la historia más adelante vemos que la primogenitura la ganó Jacob. El Señor aborreció a Esaú por impío. No es difícil entender eso. No es difícil entender que la gente impía, Dios la aborrece, Dios aborrece el pecado. Pudiera parecer, oye, es que alguien podría decir, es que qué injusto. Pero no es injusto aborrecer un impío. Realmente aquí lo que nos debe llamar la atención es, ¿por qué a Jacob amó si también era impío? Recuerden Génesis. Jacob era un usurpador, usurpó el lugar de su hermano, era mentiroso. ¿Y saben qué nos pasa en nuestro entendimiento y en nuestro pensamiento inmediato? Que injusto, ¿por qué aborreció a Esaú? Y podemos nosotros querer ver, pobrecito Esaú, pero ¿sabes una cosa? Dios es soberano. Y si a él le hubiera placido, a todos nos manda al infierno porque todos somos impíos. Aquí el punto importante es analizar por qué amó a Jacob. ¿Por qué te amó a ti? ¿Por qué me amó a mí? ¿Por qué nos amó? Es lo que nos está revelando esta parte. Por eso es que no podemos decir por qué Dios es injusto, más bien es por qué nos ha amado de esta manera. Y por eso es que no puede Él llamarnos y hablar de propósitos si tuvieran que ver nuestras obras. Con nuestras obras no hay mucho que hacer. Hablando de la santidad de Dios. Y es importante que podamos entender aquellos que nos están escuchando, que escuchan esto por primera vez. No estamos queriendo denigrar la dignidad del ser humano. Vivimos en una sociedad donde ahora los derechos y nuestra importancia y todo aquello es válido, pero estamos hablando de Dios y su santidad. Es importante separar. Estamos hablando de la santidad de Dios. Y si estamos hablando de un Dios santo, grande en amor y en perfección, todos somos dignos de ser aborrecidos por causa del pecado. A eso nos estamos refiriendo. Dios nos llamó con un llamamiento santo, lo vimos ahorita en Timoteo, conforme a sus propósitos. Tus obras y mis obras no tenían nada que ver, como nos ha dicho Pablo, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe.
Cuando nosotros vamos entendiendo esto, al contrario, tenemos y necesitamos tener una actitud de humildad, de doblar rodillas, de poderle decir al Señor, en lugar de pensar si Él fuese injusto por aborrecer a Esaú, es más bien cuán grande es su amor para habernos amado, para habernos llamado con un propósito. Y muchos nos podemos batallar en algún momento en creer, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida, es que yo esto y esto. Primero, no es por obras. Y para no hacernos pelotas en cuanto a mi propósito, es muy sencillo el propósito, muy sencillo. Vamos a Efesios, ahí vamos a encontrar el propósito. Efesios capítulo 1, vamos a encontrar un gran propósito ahí. Vamos a leer primero del capítulo, versículo 4 al 6. Vamos a ver por qué nos escogió. Y es aquí donde vemos que el Señor elige a quien a Él le place. Él llama, Él ama, llama y ama a quien a Él le place. Y te llamó a ti y a mí. Y nos ha amado con amor eterno. Y dice el versículo 4 de el capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, nos escogió desde antes que tú y yo naciéramos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uno de los propósitos es tu santidad. ¿Para qué? Vamos viendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados, hijos suyos. Otra vez nos encontramos con la palabra hijos. Fuimos escogidos. Nosotros no lo escogimos a Él. Nosotros no, Dios no nos encontró corriendo detrás de Él para ser sus hijos. Al contrario, muchos de nosotros huíamos de Él. Corríamos de Dios, no queríamos saber nada de Él. Él nos amó, Él nos llamó, Él nos predestinó, Él nos hizo suyos. Nos hizo hijos suyos, Él nos adoptó. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El propósito nuestro es ser santos para glorificarlo a Él. Él nos ha amado y nos ha adoptado. Y fíjate el versículo 11 del mismo capítulo 1. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente viene la palabra propósito. Fuimos predestinados. ¿Sí? ¿Te das cuenta nuevamente en nuestras obras? Si vamos a hablar de alguna responsabilidad de lo que nos toca, es arrepentimiento y fe. Esa es nuestra responsabilidad. Si vamos a hablar de obras, arrepentimiento y fe, si pudiese decir que es la parte que nos toca. Porque sabes que en el milagro de la redención, nosotros no pusimos otra cosa más que el pecado. Eso fue lo que pusimos. Ahí está el pecado. Y entonces el Señor tuvo que redimirnos. Y del pecado no podemos ni siquiera gloriarnos, no hay nada que presumir ahí. Pero si se trata de algo a hacer nosotros para algo tan glorioso, arrepentimiento y fe. Y luego aquí vemos nuevamente propósito en el versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Propósito, ser santificados para alabarlo a Él, para darle a Él toda la gloria, toda la honra. Ese es nuestro propósito. Porque sabes, en algún momento, cuando ya no estemos en este cuerpo carnal, vamos a ser glorificados. Cuando estemos en su presencia, en ese momento somos perfeccionados completamente. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Él. Caminar con Él. Entonces, aquí vemos, hermanos, si podemos entender lo que aquí nos es revelado, la esencia de un Dios que nos ha amado cuando éramos dignos de ser aborrecidos. No hay ninguna injusticia ahí. No hay ninguna injusticia. Podemos ir sacando como conclusión que nosotros en esta doctrina de la elección le llamamos así porque Él me escogió, ¿ok? Estamos hablando de la doctrina de la elección porque Él me adoptó a mí. Él me escogió a mí cuando yo no era digna, cuando tú no eras digno.
Entonces nosotros necesitamos recibir esta palabra con un sentido de tremenda, tremenda humildad, tremenda gratitud, tremendo gozo y una elevada adoración por Él. Porque todo lo que Él hizo y ha hecho es a través de Él, por Él y para Él, no para mí, no para mí. Nosotros hemos sido adoptados por pura, pura gracia. Así es que quedémonos aquí, hasta aquí vamos a llegar por el día de hoy, para no alargarnos mucho, pero aquí vamos viendo cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Y la exhortación es, ven a Cristo, ven ya. Las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que está dispuesto a creer, a arrepentirse y a seguir al Dios de gloria que nos ha amado y nos ha llamado a ser suyos, que nos ha predestinado para ser y reinar con Él cuando estemos en su presencia. Aquí le dejamos. Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana y no olvides lo maravilloso y grande que es nuestro Dios. Aleluya. Dios te bendiga.